Antes de ver el vídeo debes saber que vamos a analizar escenas en las que creemos que ha habido un posible fallo o error. A veces nos confundiremos y sí, a veces también serán muy rebuscados, pero es que a nosotros nos encantan verlos. Somos 100% fans del Chavo y el encontrar estos fallos no nos supone ningún problema para seguir disfrutando de la serie. Soy Gamuso y en mi canal analizaremos curiosidades, escenas graciosas y mucho más acerca del Chavo del Ocho y otras obras de Chespirito. Utilizaré fragmentos para argumentar y complementar mi análisis, amparándome en la ley de uso legítimo y confiando en la buena voluntad de los propietarios y creadores para permitirme el continuar con mi canal. Sin más, bienvenido a este nuevo vídeo. Comenzamos en el capítulo de los espíritus chocarreros, en el momento en el que el Chavo y Kiko, después de haberse encontrado el sombrero de Don Ramón en el barril, entran en la casa para devolverlo. En ese momento se encuentran con la bruja del 71 en la puerta, por lo tanto se asustan y corriendo se van a esconder. Es en este momento cuando Don Ramón aprovecha y empieza a gritarles a pesar de estar dormido. Vamos ahora al capítulo de Don Ramón Zapatero de 1978, en el que Don Ramón se pone a componer zapatos y el Chavo y Kiko comienzan a jugar con sus cosas. Llega un momento en el que agarran la cola y discutiendo se la tiran a la cara del señor Barriga. Es tanta la cola que le tiran que se le mete hasta por la boca y el señor Barriga se atraganta. Debido a ello, casi no pueden aguantar la risa y tienen que mirar hacia el suelo. No importa, así me lo llevo. Es que te le están tomando. ¡Así me lo llevo! Número 3. Estamos en el capítulo jugando a los bomberos, cuando los niños hacen que la casa de Kiko se está quemando, por lo que el profesor Girafales y doña Florinda se asustan y el profesor entra a verlo. Vemos que al principio de todo, la pelota de Kiko está en la esquina al lado del fregadero, pero luego de repente, en la siguiente escena, cuando el profesor Girafales sale, la pelota vemos que se está moviendo sola y se sitúa enfrente de la puerta. ¡Ay, mesa! Pues en la oficina de casa de bomberos. Nos vamos ahora al capítulo de la feria de 1979. De nuevo, el Chavo está en el Tío Vivo y esta vez, cuando va a parar el Tío Vivo, debido al esfuerzo que hace, sin querer se le escapa un pedo. Estamos ahora en el capítulo de los globos, cuando Kiko no para de comprarse globos a pesar de que el Chavo se los pierde. ¿Cuándo has visto que una cosa se caiga para arriba? Vamos al momento en el que el Chavo del 8 tiene los globos de Kiko y se los devuelve enfadado, pero vemos que vuelan demasiado despacio, por lo que Kiko, a pesar de tener el hilo en la mano, no la cierra para que se siga haciendo la broma de que los globos se le escapan. Ahora nos vamos a los entrañables capítulos del viaje a Acapulco, cuando la Chilindrina ganó un boleto para poder ir a Acapulco con su padre, y estos ya se disponen a irse. Cuando salen de la casa con las maletas, Don Ramón se pone a hablarle a la Chilindrina, pero debió olvidar lo que ponía en el libreto y empieza a decir unas palabras muy raras. ¡Ándale! ¡Que nos hace ya aceptarle! ¡Ándale! ¡Que nos hace ya aceptarle! ¡Que nos hace ya aceptarle! ¡Que nos hace ya aceptarle! En el capítulo de 1975, las viruelas, la Chilindrina finge estar enferma de tener viruelas, cosa que Don Ramón aprovecha para que el señor Barriga no se acerque y no le cobre la renta. Entonces, de repente el Chavo quiere ir donde la Chilindrina. Debido a la respuesta del Chavo, que debió sorprender a Don Ramón, este se ríe de verdad. Pues yo oí que la Chilindrina tiene ciruelas. ¡No son ciruelas! ¡Son viruelas! Nos vamos ahora al capítulo de la cerbatana de 1972. Aquí vamos a encontrar dos bloopers en la misma escena. El primero es que cuando Don Ramón está mojando sin querer a doña Florinda, llega la Chilindrina y esta se resbala y se cae al suelo. Y el otro es que cuando doña Florinda le da la cachetada a Don Ramón, no le da tiempo de hacer el movimiento como siempre hace y le da la cachetada de verdad. Lo vemos porque luego incluso se agarra a Kiko. En el capítulo en el que Don Ramón y el profesor Girafales parece que se declaran, el Chavo está con una caja de botellas y Kiko le presta su triciclo para que pueda llevarlas, pero tiene que traer
la pelota que está dentro de la casa de don Ramón. El chavo, cuando deja las botellas en la mesa y las va a levantar, debido al esfuerzo, tira hacia atrás el sombrero. Estamos ahora en el capítulo en el que el señor Barriga finge haber muerto, cuando se disfraza de fantasma para intentar asustar al Chavo del 8 y que escarmiente, por darle tantos golpes. Al momento en el que pisa una lata y se cae, todos los vecinos empiezan a encender sus luces y a salir de la casa, aunque también se enciende la luz de la casa de la bruja de 71, a pesar de no aparecer en todo el capítulo. Vamos al capítulo en el que el Chavo rompe el foco de la vecindad. Al momento, cuando el Chavo tira el ladrillo, ¿Ya viste lo que hiciste? este le cae encima a don Ramón, pero vemos que los trozos del ladrillo cambian de una escena a otra. Ahora nos vamos al capítulo del billete de lotería, cuando el Chavo está contando a don Ramón lo que le ha pasado por no haber podido vender el billete de lotería. Debido a todo lo que está llorando y tantos pipipis que hace, hay uno que le sale afónico. En el capítulo Don Ramón atropellado de 1973 vamos a ver una incoherencia en el guión, ya que Don Ramón supuestamente no puede mover su pierna debido a que le ha atropellado un camión. No está usted viendo mis pies. Pero al final del capítulo vemos que Don Ramón está pidiendo dinero para el sepelio del Chavo, andando como si nada, incluso cuando le descubren que es una farsa, sale corriendo con todos intentando pegarle, sin que la pierna le resulte un problema. En el capítulo Don Ramón Ropavejero, cuando golpea al Chavo con el costal que lleva y sacan la bola de boliche, Don Ramón se pone a enseñar al Chavo cómo se juega a los bolos, pero al hacer el movimiento con la mano, sin querer se da en la pierna, y esto se ve que luego mira incluso al Chavo para ver qué le dice, pero continúan con la escena. Ahora estamos en el capítulo El juicio del Chavo, cuando el Chavo mata al gato de Kiko y le están juzgando por ello. Hay un momento en el que todos se ponen a discutir y el profesor Girafales, que hace de juez, intenta llamar al orden con un rodillo que tiene, pero debido a los golpes que da, rompe sin querer uno de los mangos del rodillo, que coge Kiko y empieza a jugar con él. ¿Qué ibas tú con tu gatito cuando se les echó encima él? En el capítulo Las lagartijas y la resortera, el Chavo ha cazado una lagartija con la que ha asustado a la Chilindrina. Entonces Don Ramón va a hablar con el Chavo para preguntarle y casi en vez de decir Chilindrina, dice lagartija. ¿Dónde está la Chilindrina? ¿Dónde está la Chilindrina? Vamos ahora al capítulo en el que el señor Barriga va a vender la vecindad al señor Calvillo. Aquí vemos un error a la hora de montar el capítulo, porque cuando el señor Barriga está mostrando su electrocardiograma al señor Calvillo, aparece que los niños se están asomando por el portón de la vecindad. Y en una escena poco después, los niños vuelven a aparecer entrando por la otra parte del patio. En el capítulo El Chavo coleccionando insectos de 1973, en un momento dado están todos en la casa de Don Ramón y este está planchando y va a dejar su plancha encima de Kiko. Pero cuando entra Doña Florinda y le pega la cachetada, vemos que el cable de la plancha, debido al tirón que hace Don Ramón por la cachetada, se rompe. No te juntes con esta chumba. Seguimos en el mismo capítulo y comprobamos que cuando la bruja del 71 le lleva unos pasteles para que se les quite el mal sabor de boca por haber comido insectos, vemos que el pantalón del Chavo es de color azul, pero después de que Don Ramón toma la gasolina y explota todo, los pantalones del Chavo han cambiado también de color. Regresamos a la fiesta de la buena vecindad de 1973, cuando aún estaba la loca de la escalera. Vemos que en un momento dado, esta se levanta muy impulsivamente y casi se tropieza y se cae, aunque Don Ramón consigue agarrarla. ¿Sabías que Kiko era capaz de inflar sus cachetes sin ninguna ayuda? Pues él tenía esa habilidad. Vamos a ir a la fiesta de la buena vecindad, la segunda parte en la que los niños están actuando. El Chavo del 8 hace de Chapulín Colorado y Kiko hace de villano, al momento en el que Kiko se encuentra en el escenario y va a volver a meterse dentro de la casa de Don Ramón. En ese momento se da un golpe con la puerta y vemos que accidentalmente ha pisado el pie de la Chilindrina y lo podemos comprobar como luego ella se sujeta el pie por el pisotón que le ha dado, pero consiguen seguir con la escena. ¿Quién podrá defenderme?
Estamos ahora en el capítulo en el que el Chavo del 8, gracias a que le han dado un dinero, monta su propia tienda de aguas frescas. En este caso vamos a ver un error que cometen al descuidarse. Cuando el Chavo lleva la cubeta de aguas frescas a Don Ramón para darle un poco, vemos que es de color verde. Pero después, cuando la lleva para que el señor Barriga también tome, de repente esta cambia de color. En esta ocasión vamos al examen con los padres, donde están el Chavo, la Chilindrina y Kiko realizando el examen de admisión. El momento es cuando Kiko va a responder al profesor Girafales. ¿Con qué se escribe la palabra balazo? Debido a las respuestas tan chistosas que da, el profesor Girafales comienza a sonreír y debido a que tanto doña Florinda como el Chavo le están mirando y escuchando las tonterías que dice Kiko, tampoco consiguen aguantarse la risa. Y sobre todo el Chavo, que tiene que voltearse para que no se le vea. Me voy a dar. El siguiente blooper es un descuido que han tenido en el capítulo de los espíritus chocarreros, cuando Don Ramón lleva su sombrero lleno de harina al barril del Chavo. Después los niños lo descubren y lo cogen de vuelta a casa de Don Ramón, pero una vez que doña Florinda y la bruja llegan a casa de Don Ramón para hacer la sesión, este de repente aparece con el sombrero, pero poco después vuelve a aparecer sin él para que al final hagan la broma de tirarse de harina encima de la cabeza. Gracias. Ahí de qué. En el capítulo El Chavo tiene rabia, recordamos que un perro muerde al Chavo del 8 y todos creen que el Chavo ha contraído la rabia. En un momento dado, Kiko se pone a responder al profesor Girafales y este, debido a las respuestas y a la tontería que hace, casi no consigue contenerse la risa y se ve claramente. Pagadas. ¿Me doy? Vamos al capítulo ahora del perro de doña Clotilde, al momento en el que Don Ramón pega una patada a la caja y resulta estar dentro del perro. Poco después, el Chavo, Kiko y la Chilindrina van y comprueban que dentro de la caja no hay nada, dejando la maceta y tapándola con la caja. Pero la caja no llega a tapar completamente la maceta, por lo que el Chavo, cuando se va corriendo, da ligeramente con la pierna a la caja para que consiga acomodarse y taparse completamente. Nos trasladamos ahora al capítulo en el que Don Ramón vuelve a la vecindad, un capítulo muy emotivo, pero por otra parte aquí encontramos también un fallo por parte de Don Ramón. Cuando el Chavo está enojado y empieza a patalear, Don Ramón se acerca y el Chavo le pega una patada en una pierna, pero Don Ramón se equivoca y se toca la pierna contraria a la que le ha dado la patada. Estamos cuando el Chavo y Kiko están jugando a hacer penaltis y la Chilindrina hace como si retransmitiera el partido con un micrófono. Como vemos, la paleta tiene varios colores, pero en la siguiente escena, de repente la paleta se vuelve verde. Vamos ahora al capítulo en el que el señor Barriga saca de la casa de Don Ramón todos sus muebles para correrle de la casa. El Chavo y Kiko empiezan a jugar y, en un momento dado, el Chavo se pone a saltar encima del sillón de Don Ramón. Vemos que Don Ramón y el señor Barriga están esperando para salir a escena porque podemos ver las sombras que están en el suelo quietas hasta que el Chavo va a saltar. A la 1, a las 2, a las 3. Esta vez es en el capítulo de la confusión de pasteles, cuando doña Florinda está avisando al Chavo para que busque a Kiko. Vemos cómo la bruja del 71 está dentro de su casa preparándose para salir y que ligeramente mueve la cortina para ver cuando el Chavo se mueve y poder salir ella a escena. Esta vez el error lo vemos cuando el profesor Girafales ha dado a Kiko un alacrán para que se lo enseñara a su madre, y así él poder ir a visitarla. Cuando le dicen al profesor Girafales que el alacrán ha escapado y está en la casa de doña Florinda, vemos cómo tira el puro y el ramo de flores, pero en la siguiente escena no se ve por ningún lado rastro del puro o de las flores.
Cuando el Chavo y Kiko están jugando a ser piratas, llega Don Ramón y debido a que Kiko se burla de él por parecerse al dibujo de la bandera, Don Ramón con las tijeras corta la paleta de Kiko, haciendo que trozos de la paleta caigan en el Chavo y tenga que cerrar los ojos para que no le den, y al mismo tiempo golpea la bandera quedando doblada, por lo que el Chavo, sin que se note mucho, tiene que colocar bien la bandera para que en la siguiente escena aparezca bien puesta. En el capítulo en el que los niños hacen barquitos de papel y juegan en la fuente, hay un momento en el que Kiko está descuidado y su gorrito está algo inclinado, por lo que se ve que los flequillos están descolocados. Esta vez estamos en la fiesta de la buena vecindad, pero cuando estaba la loca de la escalera, en el momento en el que está recitando un poema del amor, vemos que al enfocar al Chavo y a la Chilindrina, detrás de ellos se ve que se mueve la cortina como si alguien estuviese observando desde ahí. Nos movemos ahora al capítulo en el que el señor Barriga cree que doña Florinda le ha preparado un pastel. El Chavo y Kiko están correteando y llegan a donde está el señor Barriga y como siempre el Chavo pues le golpea. En ese momento, debido al movimiento que hace el señor Barriga, sin querer tira las gafas, pero gracias a sus reflejos consigue atraparlas sin que caigan al suelo. En el capítulo del cumpleaños de Kiko, al final, el Chavo coge unos sándwiches y se los lleva en una bolsa donde está Don Ramón, sentado en la escalera. Don Ramón también comparte con el Chavo un refresco que tiene, pero en vez de llamarle Chavito, le llama Chavacanito. Un refresquito. Por nada, Chavacanito. Por nada, Chavacanito. En el capítulo de la Fuente de los Deseos, cuando Kiko va a la fuente a tirar sus monedas para pedir sus deseos, Que todos los días venga el profesor Girafales para que mamá no se aburra. está allí la Chilindrina, ¿Tiene que venir el profesor Girafales para que tu mamá deje de ser burra? que se va a poner a mirar hacia el fondo de la fuente para que cuando Kiko tire la moneda, esta le dé en la cara. Pero debido al movimiento que hace, las gafas se le caen, quedándose enganchadas en la ropa por suerte y puede cogerlas. Seguimos en el capítulo de la Fuente de los Deseos y de nuevo la Chilindrina va a perder sus anteojos debido a que el Chavo y Kiko están correteando y la Chilindrina que está en la fuente se ve claramente como Kiko la empuja. Esta cae a la fuente y de nuevo pierde sus anteojos, esta vez cayendo en el agua de la fuente. Vemos como más adelante, al final del capítulo, el Chavo va a la fuente y le recoge los anteojos. En el capítulo en el que Don Ramón declara la guerra a los niños, Kiko, que está con su juguete, se le enreda en unos calzones que tenía Don Ramón. Cuando intenta desenredarla debido a los movimientos, sin querer se le quita el sombrero y por la situación dice algo totalmente improvisado. Tenemos 3 errores en uno, ya que seguimos en el capítulo en el que Don Ramón declara la guerra a los niños y más adelante el Chavo se encuentra con la garrotera. Kiko va a quitársela echándole agua, pero vemos que sin querer salpica a la Chilindrina y la moja y se le escapa pedirle perdón. Más adelante, en ese mismo capítulo, cuando Don Ramón llega a donde está el Chavo, va a esconder la escopeta para que cuando se le quite la garrotera no se asuste. Y en vez de decir esconder la escopeta, dice escopar la escopeta. Nada más déjame escoger la escopeta. Y rápidamente lo corrige. Esconder la escopeta porque se me hace que eso es lo que lo asusta. Por último, cuando de nuevo va a echarle agua a Kiko al Chavo para quitarle la garrotera, esta vez moja a la Chilindrina y el Chavo, debido al susto, aunque sigue con la garrotera, se ve cómo cierra los ojos instintivamente. Nada más vas a ver, nada más vas a ver. ¿Sabías que Chespirito era quien escribía todos los libretos de los personajes? Si alguno quería incluir algo, primero tenía que consultarle. Este error en concreto me lo habéis comentado muchos y es en el capítulo Qué bonita vecindad. ¡No! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Cuando están todos cantando la canción que lleva ese mismo nombre, podemos ver que en el momento en el que están todos bajando de las escaleras mientras cantan, el profesor Girafales parece que se queda un poco atrás y pierde bastante el ritmo de la coreografía que están todos bailando. Por lo que Don Ramón empieza a partirse de risa y a hacer un gesto como de que hemos metido ya la pata. En este blooper
Nos encontramos a los chicos en una peluquería, ya que sucede cuando don Ramón es peluquero. Y el chavo ha cortado las coletas de la Chilindrina de verdad. Todo eso forma parte del capítulo, pero en un momento dado, cuando la Chilindrina está llorando por lo que el chavo le ha hecho, va a coger los restos de pelos que han quedado en el suelo y de pronto se da cuenta que serían parte del atrezo y no eran los suyos propios, por lo que rápidamente lo suelta, dándole mucho asco. Aquí nos vamos al capítulo en el que el chavo y Kiko están lavando el carro del señor Barriga de la temporada de 1975. En un momento dado, cuando están enfocando a Kiko y a doña Florinda, vemos que al fondo la cámara también está grabando a don Ramón y al señor Barriga, que creen estar fuera de cámara, ya que están tranquilamente fumando hasta que se dan cuenta de que están dentro de la toma, ya que alguien se ve que les avisa. Aquí retrocedemos a la temporada de 1973, el capítulo Don Ramón atropellado, cuando los niños están haciendo creer que han atropellado al chavo utilizando salsa de tomate como si fuera sangre. Un momento gracioso pero duro para el chavo es cuando Kiko le tira salsa de tomate en todos los ojos al chavo, y claramente se ve que le ha molestado. ¡Con mis ojos, míos de mi menso! Poco después, Kiko va a llamar a la bruja del 71, pero se confunde y en vez de decir voy a avisar, dice voy a abusar. Te voy a abusar, te voy a abusar, te voy a abusar, abusar. Te voy a abusar a la bruja del 71. Este capítulo es de la temporada 1972, Don Ramón Carpintero. Don Ramón está cortando una tabla con un serrucho y en un momento dado hace que se da en el dedo, por lo que empieza a salirle sangre, aunque realmente forma parte de un tinte que tiene escondido detrás del serrucho. Y eso lo vemos después cuando el chavo coge el serrucho y se ve el tinte con el que el chavo también se mancha y se limpia en la mesa. Oye, chavo, ¿dónde tienes la cola? Pues ¿dónde siempre? Pues no la veo. Nos vamos ahora al capítulo Los pantalones de Don Ramón, cuando el profesor Girafales está con el chavo y el chavo está pisando el sombrero sin hacer nada para evitarlo. Entonces el profesor Girafales, enfadado, coge al chavo y lo lanza por los aires, pero se ve que se excedió con la fuerza y se escucha de fondo al profesor Girafales preguntándole si está bien. Volvemos a un capítulo de 1972, ensuciando a Kiko, al momento en el que el chavo va a tirar harina para darle a Kiko, pero realmente dará a la Chilindrina. Justo pilla a la Chilindrina con la boca abierta, por lo que le mete la harina dentro, casi no consigue no reírse. Ahora estamos en el capítulo de San Valentín, en un momento en el que el chavo se ha pillado los dedos con el cajón y está con la Chilindrina. Vemos que la Chilindrina está con su traje verde, pero al enfocar, estando en la misma toma, supuestamente, vemos que ya aparece con el traje rojo que tendrá después en la fiesta. Aquí vemos un percance que sufre el chavo. Al final del capítulo de la caja de madera, ya que al voltearla y tirarla al suelo, se debió de pillar el pie, por los gestos y el golpe que le da a la caja. Esta vez estamos en el capítulo El gato de Kiko, después de que el gato se ha escapado y la Chilindrina le hace creer que el gato podría estar atropellado. Salió tu gato a la calle, pasó un carro y... Cuando Kiko se va a llorar a la pared, hace un sonido simulando el atropello y después llora, pero la siguiente vez se confunde y primero llora y después hace el sonido. Aquí estamos en el capítulo Los globos, al final ya cuando Don Ramón le va a regalar al chavo todo el montón de globos. Todos para mí. Vemos que al principio aparecen las cuerdas de los globos, pero al cambiar la escena con Don Ramón se ve claramente que hay una cuerda con la que el chavo se quedará colgando. Además que vemos claramente cómo Don Ramón sujeta el pie del chavo pero lo suelta para que siga yéndose hacia arriba. El siguiente blooper es en el capítulo El billete de lotería, cuando Don Ramón, que se ha quedado con el billete del chavo, está leyendo los números en el periódico, junto al señor Barriga, y va viendo que los números coinciden, diciendo sí, mientras el señor Barriga dice que no. Pero llega un momento que se adelanta el señor Barriga y ahí se traba Don Ramón, por lo que se hace un poco de lío. ¡No! ¿Sí?
Más adelante vemos que en la casa de Don Ramón, cuando están buscando el boleto, al coger un plato para mirar debajo sin querer se le escapa y lo tira al suelo. Vamos ahora a un momento de risa por parte de Don Ramón, que casi no es capaz de aguantarla, en el capítulo de Ramoncito, la segunda parte, cuando el chavo supuestamente se ha quedado con uno de los huevos de Don Ramón y empieza a hacer como pucheros. Don Ramón casi no es capaz de enfadarse por la cara que pone el chavo. Vamos a otro momento chistoso en el capítulo Bañando al Chavo, cuando se están tirando agua Kiko y la Chilindrina, cuando ha pasado justo el chavo, que la pilla con la boca abierta y esta empieza a reírse y a atragantarse por todo el agua que le ha entrado. Vamos ahora al capítulo Confusión de pasteles, cuando el señor Barriga cree que doña Florinda está enamorada de él y por lo tanto va a hablar con ella. Está enfadada a darle una cachetada, como las que le da Don Ramón, pero claramente se ve que la cachetada la hace muy floja. Vamos ahora al capítulo Los locos y la Cruz Roja, cuando Don Ramón está haciendo que está loco y está soltando sus discursos. Yo soy Napoleón Bonaparte. Y empieza a decir, adelante mis valientes, hay que ganar esta carrera. Pero rápidamente lo rectifica y dice, ¿carrera? Quería decir guerra. Estamos en el capítulo de la exhibición de Yo-Yo, que podemos ver cómo Don Ramón está pidiendo dinero y lo guarda en su sombrero, pero después doña Florinda le pega y hace su típico berrinche tirando el sombrero al suelo sin que haya rastro de dinero. Pero poco más adelante, cuando está Don Ramón con el señor Barriga, este va a saludarle quitándose el sombrero y de repente cae todo el dinero que tenía, por lo que vemos que ha habido una incoherencia respecto a eso. No me va a creer si digo que esto es cacha, ¿verdad? Estamos ahora en el capítulo en el que los niños juegan un partido de fútbol americano, al momento en el que están en el descampado entrenando con Don Ramón. Vemos que cada vez que Godínez entra en acción, su sombrero se le está cayendo cada 2x3. Estamos ahora en el capítulo Los muebles de Don Ramón de 1972. Aquí ha habido un momento en el que apareció Kiko, pero de repente deja de vérsele en escena, y eso es porque estaba escondido detrás de la lavadora de Don Ramón, y podemos verlo cuando la cámara está enfocando a Don Ramón y por falta de coordinación, cuando la Chilindrina se ve que avisa a Kiko para que salga, Don Ramón se quita demasiado pronto y podemos ver un poco de Kiko que se está desplazando. Seguimos en el capítulo Los muebles de Don Ramón, pero esta vez en la temporada de 1978, en un momento dado en el que el señor Barriga está buscando al chavo y se va al otro patio. En ese momento tenía que entrar Kiko, y si nos fijamos en el reflejo del espejo del armario, podemos ver que Kiko estaba quieto esperando para entrar en escena. ¿Sabías que hay aproximadamente 300 capítulos del Chavo del Ocho, contando con los que se perdieron? En el capítulo de Ramoncito, el perro de Kiko, cuando Kiko presenta el perro a Don Ramón, este se enfada porque le han atado con sus corbatas y rápidamente va a cogerlo, pero accidentalmente le quita el collar de corbatas al perro cuando todavía no debía haberlo hecho, por lo que se puede comprobar que vuelve a ponérselas para que la siguiente escena tenga sentido. Está haciendo quitándole mis corbatas al perro. Estamos en el capítulo del pastel para el profesor Girafales, donde doña Florinda encarga a Kiko que le compre un pastel para dárselo al profesor. Y a la vez, la bruja del 71 realiza otro pastel que se lo quiere entregar a Don Ramón. En este capítulo, si nos fijamos bien, cuando el chavo está a punto de entregar el pastel a la casa de Don Ramón, detrás de él, la puerta de la casa de doña Florinda se abre ligeramente, por lo que podemos ver que doña Florinda se encuentra justo detrás de la puerta, esperando a su actuación. Con todo el pastel. Claro, hombre. Continuamos en el mismo capítulo y ahora estamos cuando el chavo y Kiko están elaborando un pastel debido a que han destrozado los otros dos que les habían encargado. En esta escena vamos a encontrar un accidente que sufre Kiko, ya que cuando va a utilizar el rodillo para abrir los huevos, por accidente
se machaca el dedo de la mano derecha. Hay esto. Hay esto. Y podemos ver cómo más adelante se mira el dedo, debido al dolor que le ha producido. 700 de oro. Tienes 700 de oro. Tienes que poner... Vamos con un detalle que muy poca gente ha descubierto, y es que el chavo, cuando ponía los huevos en la mesa, estos iban rodando y acababan cayendo al suelo. Este truco lo consiguieron poniendo unos listones de madera debajo de las patas traseras de la mesa, para que ésta se levantase un poco y así la inclinación hiciera caer a los huevos. Pero al grabarlo podemos ver esos listones de madera que olvidaron ocultar. Para acabar con este episodio, al final ya, Kiko y el chavo comienzan a tirarse la masa del pastel. Justo en ese momento, el profesor Girafales y doña Florinda entran en la casa y la masa empieza a caerles a ellos. Pero si miramos atentamente, podemos ver cómo parte de esa masa no proviene de la dirección en la que se encuentran Kiko y el chavo, y vemos cómo desde la dirección de la cámara también le están tirando masa. Estamos en el capítulo de la fiesta de la buena vecindad y don Ramón se encuentra construyendo el escenario donde todos van a actuar. El protagonista de este error va a ser el martillo que don Ramón utiliza. En primer lugar, cuando don Ramón recibe un golpe de la pelota de Kiko, suelta el martillo y este cae al suelo. Pero poco después, el martillo vuelve a aparecer en las manos de don Ramón. Seguidamente, don Ramón vuelve a recibir otro pelotazo, por lo que suelta de nuevo el martillo. Esta vez el martillo ha caído en una dirección que en las siguientes escenas veremos que se encuentra colocado de manera distinta. Otro descuido que ha habido con el martillo es cuando doña Florinda coge su canasta y se va, y don Ramón por fin sale de su casa, encontrándose el martillo en una dirección diferente a la que estaba antes. En el capítulo del cortocircuito en la vecindad, don Ramón descompone su televisor debido a que cree que está estropeado, pero en realidad es que no había luz. Por eso dejan unos cables sueltos que al final del capítulo Kiko agarra y comienza a electrocutarse, y poco a poco todos los miembros de la vecindad van tocándose unos a otros transmitiendo la electricidad. Fijándonos en la chilindrina, podemos comprobar cómo al inicio de electrocutarse tiene sus lentes en la cara. Pero poco después, estas desaparecen. Esto es debido a que en un momento dado ella misma los tira, pero pasa totalmente desapercibido. Estamos ahora en el capítulo de don Ramón Zapatero, donde veremos cómo los niños de la vecindad consiguen entorpecer en todo momento el trabajo de don Ramón. En este caso vamos a fijarnos en el señor Barriga, ya que cuando llega a la vecindad, este viene sin ningún tipo de sombrero, pero al finalizar el capítulo vemos cómo el señor Barriga se marcha con un sombrero que no sabemos de dónde habrá aparecido. ¿Se lo habrá entregado a alguien en lugar de pagarle la renta? Continuamos en el capítulo de don Ramón Zapatero. Aquí el chavo coge el martillo de don Ramón porque quiere ir a pegar a Kiko y se dirige a su puerta. Don Ramón rápidamente va a pararle y accidentalmente abren la puerta de la casa de Kiko, por lo que tiene que salir este a cerrarla y continúa así la escena. Finalmente, continuamos en el mismo capítulo y esta vez vemos cómo el señor Barriga, que hemos visto que ha aparecido con un sombrero de repente, esta vez realiza un berrinche y tira el sombrero al suelo. Pero según parece, el sombrero no debía de caer hacia abajo, por lo que si nos fijamos en el chavo, vemos cómo se acerca ligeramente hacia el sombrero. Y en las siguientes escenas, el sombrero aparece boca arriba, para que así se pueda hacer la escena en la que tiran la cola al sombrero. ¡El alba! Estamos en el capítulo de las corbatas de don Ramón. Aquí, al inicio del capítulo, Kiko se encuentra jugando con su pelota y llega el chavo saltando con una cuerda. Cuando este se acerca a donde está Kiko con su pelota, da una patada a la pelota y la lanza por ahí. Pero, sin saber cómo, esta pelota regresa. Esto es debido a que alguno de la producción
probablemente un cámara, cogió la pelota y se la devolvió. Continuamos en el mismo episodio y esta vez veremos cómo una de las jaulas de la vecindad desaparece, ya que cuando llega el profesor Girafales y va a entrar dentro de la casa de Doña Florinda, este se tropieza y se da un golpe con la pared tirando la jaula que tienen ellos en la puerta. Pero después, en las escenas que continúan, esa jaula no vuelve a aparecer y no se ve por ningún lado. Vamos ahora a las goteras en casa de Doña Florinda, al momento en el que Kiko está con el señor Barriga y este le insulta, por lo que Kiko se enfada y quiere que el chavo moje al señor Barriga con una cubeta. En ese momento, el chavo tira el agua, pero desafortunadamente a quien moja es a Kiko. Debido a esto, el gorro de Kiko se le cae y tiene que estar un rato sin el gorro puesto. Mañana mismo le dices a tu señora madre. En el capítulo viendo el partido de fútbol, encontramos un momento que pudo arruinar la toma, ya que cuando están Kiko y el chavo viendo el partido en la televisión, en el momento en el que Kiko se levanta, accidentalmente pisa la mano del chavo, pero gracias a la profesionalidad de Chespirito, que consigue aguantar el dolor, la escena continúa. Nos vamos ahora al capítulo de la fiesta de la buena vecindad y comprobaremos cómo quizás en algunas ocasiones no tenían en cuenta ciertos detalles que pudieran ser descubiertos. En este caso, nos fijaremos en que la muñeca de la Popis va a cambiar hasta un total de 3 veces. Tenemos la primera muñeca, la segunda y la tercera. Esta vez, cuando la feria llega a la vecindad del chavo, nos encontramos con que los chicos van a visitarla y el chavo acuerda con el responsable de la feria que le pagaría por hacer girar al tío Vivo. Entonces el chavo se pone a empujar al tío Vivo para que éste gire más rápido y encontramos un descuido que hay con uno de los extras, ya que se acerca demasiado y accidentalmente el chavo le da un golpe. Por lo que este aprende la lección y rápidamente se aparta. Estamos ahora en el capítulo en el que los niños faltan a clase, cuando están jugando a los encantados. Don Ramón cree que Kiko se encuentra con la garrotera, por lo que va a echarle agua. En este caso volvemos a ver un descuido con la indumentaria de los personajes, ya que cuando Don Ramón le tira el agua a Kiko, accidentalmente le tira el gorro, por lo que tiene que estar todo el rato Kiko sin el gorro puesto hasta que el chavo le quita el encantamiento y puede volver a moverse. Después de eso, como Kiko no vio dónde cayó el gorro, por un momento no sabe dónde está, hasta que por fin lo descubre y se lo vuelve a poner. En esta ocasión, en el capítulo Satanás, el perro de la bruja del 71, vemos que el actor Carlos Villagrán, al disfrazarse de Kiko, olvidó quitarse el anillo que tiene en la mano izquierda. Esa varita mágica de la bruja de 71. Aquí tenemos un error por parte del chavo, que al dirigirse a Ñoño no se da cuenta y le llama también chavo. No te eres Ñoño, ¿verdad? Por lo que la Chilindrina empieza a partirse de risa. Pues es que me diste una patada y me sacas de mis quichos. Dame mi palo. En el capítulo en el que los niños visitan la casa de la bruja del 71, al final del episodio, la bruja les pilla espiando en la casa, pero luego les entrega unas paletas para que se las coman. Cuando Doña Clotilde muestra las paletas, en la siguiente escena las paletas cambian y se puede comprobar cómo las han envuelto en un papel que las hace mucho más rojas. Y yo te lo dije desde antes, las brujas no existen. ¿Sabías que incluso después de que el mismo chavo afirmara no vivir en el barril, algunos fans se niegan a admitirlo? En el capítulo de Plátano y Huevo de 1982, cuando el chavo está enterrando el huevo en una maceta, se pone a tirarle tierra a Ñoño, pero llega un punto que de tanta tierra que le ha tirado, Ñoño le tiene que gritar para que el chavo pare, ya que no puede ni abrir los ojos. Chespirito, nada más ver la cara de Ñoño, le da un ataque de risa, que casi no puede contener. ¿Dónde está?
¿Qué me estuviste echando tierra aquí en los ojos? Seguimos en ese capítulo y más adelante aparece la Chilindrina y el chavo empieza a tirarle tierra, pero no llega a darle, Yo estaba echando la tierra así para atrás. por lo que la Chilindrina se tiene que acercar más, para que la tierra le dé en la cara y la escena pueda continuar. Llegaste tú, y entonces no me pudieron. Llegaste tú, y entonces no me pudieron ver. Un poco más adelante llega el profesor Girafales y en ese momento Chespirito se descuida y se le cae la maceta, Ven las cosas, así que rápidamente la recupera y continúa la toma. no se ven las cosas. ¿Cómo decías? Estaba echando la tierra. Vamos ahora al capítulo de la fiesta de la buena vecindad, en el momento en el que Kiko está realizando su truco de magia y golpea al chavo que está debajo de la mesa escondido. Seguidamente se pone a saludar al público y el chavo le da un puntapié, con lo que cae encima del señor Barriga. En ese momento, el señor Barriga intenta quitárselo de encima, ya que Kiko está haciéndole cosquillas. Es así como tener montado el espectáculo. Es así como tener montado el espectáculo. Sí, tú hagas. En el capítulo Bañando al Chavo, vamos a ver cómo a la Chilindrina se le caen accidentalmente los anteojos, ya que en un momento al frotarse la cara, se descuida y las tira. Debido a los nervios que le ha producido ese descuido, le da un golpe de verdad a Kiko. Yo te doy de manse, yo te doy de manse. Yo te doy de manse, yo te doy de manse, yo te doy de manse, yo te doy de manse. Más adelante, en ese mismo capítulo, cuando están con las cubetas de agua, ya que quieren bañar al chavo, Kiko le dice a la Chilindrina que le eche agua, por lo que la Chilindrina aprovecha para mojar a Kiko, y apenas consigue contenerse la risa. En el capítulo Los niños faltan a clase, se ponen a jugar a los encantados, y se la queda Kiko, por lo que queda como una estatua con una pose muy extraña. Don Ramón, al verle, improvisa unas frases que son muy graciosas. Qué flow viejo, qué flow viejo. Digo que me ves, Flipper, que me ves. Digo que me ves, Flipper, que me ves. Kiko apenas consigue no reírse. Don Ramón se enfada cada vez más, pero se confunde y le llama a Chavo. ¿Qué me ves, Yago? ¿Qué me ves? Estoy preguntando qué me ves, Yago, ¿qué me ves? En el capítulo en el que el profesor Girafales y doña Florinda terminan, Don Ramón se pone a reñir a Kiko y al Chavo por cómo se han portado con ellos, pero Carlos Villagrán, al ver a Don Ramón hacer esos aspavientos y gestos tan exagerados, no soportará más y terminará riéndose. Juntos. Un momento después, como sigue la actuación de Don Ramón y Kiko está llorando en la pared, tiene que ladear la cara para que no se le vea reírse. Por unir esas dos almas, cosas. Esos 100 pesos a ti, por unir esas dos almas, cosas. Esos 100 pesos a ti, digo, el corazón. Le hace fuerte, debe ser. En el capítulo en el que los niños entran en la casa de la bruja, Kiko se enfada mucho con el Chavo y realiza su típico berrinche muy exageradamente, por lo que le empieza a entrar la risa y tiene que ladear un poco la cara para que no se note tanto. Momentos más tarde, Kiko le va a hacer el chusma chusma a Don Ramón, estrellándole un huevo cocido en la camisa, pero resulta ser un huevo normal, y la reacción que hace Don Ramón provoca que Kiko apenas pueda aguantarse la risa. Estaba muy cocido que digamos. Pues no estaba muy cocido que digamos. Otro momento para partirse de risa ocurre en el capítulo de los churros, cuando a Don Ramón le han tirado una cacerola con la masa de los churros en la cabeza, y Kiko, al hacerle el chusma chusma, no puede evitar reírse. En el capítulo de San Valentín vamos a ver un error que realiza el Chavo cuando salta sobre el sillón de Don Ramón, huyendo de Kiko, ya que en ese momento dice que le va a acusar con su mamá. ¿Quieres quitarte? Voy a bailar con mi mamá, voy a bailar con mi mamá.
cuando todos sabemos que el chavo es huérfano. Esta vez, en el capítulo Sin piñata no hay posada, después de un diálogo del señor Barriga, en el que va a vendar los ojos a Kiko para que golpee la piñata, don Ramón tenía que intervenir, pero no reacciona. Entonces, doña Florinda le pellizca para que recuerde su actuación. ¿Quién le venda los ojos? ¡Yo lo vendo! ¡Yo lo vendo! En el capítulo de Ramoncito encontramos varias tomas que, si nos fijamos bien, podemos ver que han ocurrido algunos errores. Cuando Kiko desata la cuerda del tendedero, al pasar a la siguiente escena en la que aparece don Ramón y doña Florinda, vemos que la cuerda se ha puesto por arte de magia de nuevo. Un poco después, Popis llega, saltando con las corbatas de don Ramón. Este rápidamente se las quita, provocando que la falda se le levante accidentalmente, por lo que Popis se tapa para que no se le vea nada. Más adelante vemos otra confusión por parte del chavo, ya que al llamar a la Popis se confunde y dice la Coqui. Porque la Coqui me dijo, porque la Coqui me dijo, porque la Coqui me dijo, porque la Coqui me dijo. En el capítulo de los espíritus chocarreros, vemos que Kiko, en un momento dado, cree que está fuera de escena y se le olvida inflar sus cachetes, pero rápidamente los infla cuando se da cuenta de que la cámara le está grabando. En el capítulo Don Ramón Pintor, tenemos a Kiko que va a tirar la pintura sobre la puerta de Don Ramón, pero en ese momento sale doña Florinda con lo que se llena de pintura. Si seguimos mirando, en los créditos finales vemos como doña Florinda lo está pasando muy mal, ya que la pintura se le ha metido en los ojos y no puede ver nada. Ahora vamos al capítulo Don Ramón Carpintero. Kiko en un momento dado coge el bote de cola para tirárselo a Ñoño, pero se empieza a quemar. Y Ñoño, al hacer su diálogo, se confunde y en vez de llamarle Kiko le dice Chavo. ¡Es el bote caliente, chavo! ¡Es el bote caliente, chavo! ¡Es el bote caliente, chavo! ¡Patisco! En el capítulo Las nuevas vecinas, la Chilindrina va a mojar a Kiko ya que se encuentra desmayado, pero realmente lo que hace es mojar a Patty, y por la situación se confunde y en vez de decir que iba a mojar a Kiko, dice que iba a mojar al Chavo. Rápidamente Chespirito lo rectifica diciendo que se ha confundido. ¡A mojar al chavo! ¡Yo quería mojar al chavo! ¡Te tocó! ¡Te querías mojar era Kiko, mensa! En el capítulo de la chirimoya, don Ramón, al realizar su berrinche, cuela sin querer el gorro dentro de la casa de doña Florinda. Entonces tiene que llamar para que le abran y se lo devuelvan. En el capítulo Don Ramón Ropavejero, doña Florinda se lleva el costal de don Ramón y golpea a Kiko, pero accidentalmente también le tira el gorro. En el capítulo en el que el Chavo aprende a boxear, el sombrero de don Ramón aparece y desaparece por arte de magia, cuando cambiamos de escena. ¡Chavo! En el capítulo de las goteras en casa de doña Florinda, Kiko, cuando entra en su casa, lleva una cubeta que asombrosamente cambia de color, ya que al principio es de color azul y pasa a convertirse de color verde. Un poco más adelante, doña Florinda trae otra cubeta que está vacía. Pero en la siguiente escena, de repente aparece llena. En el capítulo del traje del tío Jacinto, vamos a ver cómo en los créditos finales hay un personaje que se cuela en la escena. Para finalizar, vamos al capítulo del examen con los padres. Veremos otro momento en el que alguien se ha colado en la escena. ¿Usted sabe que es un El primer blooper es cuando Kiko está en el suelo y llega Don Ramón y se tropieza con él. Don Ramón supuestamente le golpea la pierna, pero vemos que Kiko se sujeta el brazo como si le hubiera dado también ahí. Estaba yo escribiéndome cartas Santa Claus y llegó Don Ramón y me pito.
El segundo blooper va a consistir en un fallo a la hora de narrar el capítulo respecto al señor Barriga y los regalos. Si nos damos cuenta, el señor Barriga llega a la vecindad cargado de regalos cuando es aún de día, pero luego en la cena vuelve a aparecer el señor Barriga viniendo a la vecindad cargado de nuevo con los regalos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Le han hecho irse de nuevo a su casa con los regalos? El blooper número 3 es cuando doña Clotilde se va a casa de don Ramón y apaga la luz de su casa. Si nos fijamos bien, vemos que realmente se ve el foco que estaba iluminando la casa de la bruja del 71, ya que aún se aprecia la bombilla incandescente. El cuarto blooper es cuando los niños están adornando el árbol de Navidad. Kiko le dice al chavo que tenga cuidado con las bolas del árbol, y el chavo claramente se ve que aprieta con todas sus fuerzas para romperla. El quinto blooper lo vemos cuando el señor Barriga, que está haciendo un brindis, se equivoca a la hora de decir que en esta Navidad haya mucha felicidad, ya que empieza diciendo en esta felicidad. Haya mucha felicidad en esta Navidad, También luego podemos escuchar a don Ramón que dice brindo felicidad. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este vídeo y te hayas entretenido recordando estos momentos del chavo. Así que, sin nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!